Bien, bien. Buenas tardes, hermanos. Ya son las pasaditas de las 12. Vamos a, como ya mencionó mi hermano Abdel, vamos a reiniciar las clases de formación cristiana de el libro que tenemos del FANAL, la evangelización ante los nuevos movimientos religiosos. Ahorita estamos con la clase que está en nuestro libro en la página número 86, hermanos. Y la clase del día de hoy se titula Un día digno de celebrar. Esto, hermanos, lo encontramos en la carta a los romanos del apóstol Pablo, en el capítulo número 6, Romanos, capítulo número 6, para lo cual les invito, hermanos, allá en sus casas, con su vista, vamos a leer los versículos del 8 al 13. Mateo número 6, versículos del 8 al 13. Perdón, hermanos, es la carta a los romanos, capítulo 6, versículos del 8 al 13. Dice la palabra del Señor: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Este pasaje hermoso de la palabra del Señor, así de manera sintetizada, hermanos: vivos para Cristo, resucitados por Él. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre, permite, Señor, que la enseñanza, Padre, de esta tarde, oh Dios, traiga, Señor, renuevos a nuestras vidas. Y permite, Señor, que a la luz de tu santa palabra, Padre, sea, Señor, lo que necesitamos, Padre, para nuestras vidas. Padre, agrádate pues, oh Dios, y que desde allá, desde sus casas, Padre, nuestros hermanos estén atentos, Padre, a la clase del día de hoy. Gracias te damos, buen Dios, y a ti sea toda la gloria, la honra y el poder. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice así en el libro el escritor: ¿se han dado cuenta que los mexicanos o el mexicano festeja todo y por todo? ¿Será que esto será cierto o no entre nosotros, hermanos? Y fíjese, da una lista ahí de los festejos del pueblo mexicano. Dice que en el año hay festejos nacionales. ¿Sí? Hay festejos nacionales, como son, por ejemplo, en febrero está el Día de la Bandera, en febrero
hay días nacionales durante el año que se festejan, por ejemplo, en septiembre, es el 15 de septiembre, el 16 de septiembre, el 20 de noviembre, en mayo, pues el 5 de mayo, y son los festejos nacionales, pero durante el año también hay festejos personales, y estos son pues las bodas, los 15 años, los bautizos, los cumpleaños, como ahorita mencionó mi hermano, hubieron muchos cumpleañeros en esta semana que pasó, pero para todos se encuentra un momento para celebrar. O sea que el pueblo mexicano, hermanos, es un pueblo muy fiestero. Pero, y también hay festejos, también hasta festejos extranjeros hemos adoptado, ¿sí? Como por ejemplo festejan el día de San Valentín, el día del Halloween y así otros. Y hay eventos también que producen un cambio en nuestras vidas, como cuáles, por ejemplo, cuando se casa una persona. Y el mundo en el que vivimos, por ejemplo, también la soltería, también aquella persona que decide quedarse soltero. Pero como dice el apóstol Pablo en una de sus cartas, dice que mejor si aquel que se queda soltero, si se queda en el camino del Señor, es muchísimo mejor. Pero siempre se busca la manera y la forma de pues buscar la reunión para asar la carne, un fin de semana. Siempre se encuentra un motivo para hacer fiesta. El día de hoy, pues estamos distanciados todos, ¿sí? Pero como se anuncia mucho en la televisión, ¿verdad? Ya habrá el momento en el cual, pues, ya todos nos saludemos, ¿sí? Pero el pueblo mexicano es muy fiestero. Y en el mundo, pues también el ser humano busca la manera de reunirse, tener reuniones, tener sus fiestas. Pero dentro de todo esto, hermanos, hay un evento muy importante. Hay un evento muy importante que cambia radicalmente nuestra vida y hace también que produzca en nosotros ese cambio, que produzca en nosotros la esperanza de vida eterna. ¿Y este evento cuál es, hermanos? Es sin duda la resurrección de Jesucristo. Que si este evento no hubiese ocurrido, nuestra fe sería vana y entonces estaríamos caminando a una eternidad sin Dios. Así que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, fue crucificado, muerto y sepultado, ¿verdad? Pero no se quedó allí en la cueva donde lo pusieron. No se quedó ahí. Allá en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16 de los versículos 9 al 13, menciona que Jesús ya resucitado se le apareció a María Magdalena. Esta fue a avisar a los discípulos inmediatamente, pero ellos no le creyeron en ese momento. Luego se le apareció a otros dos, dice la palabra, y aún así no creyeron. Pero, hermanos, para nosotros en este tiempo,
para nosotros los creyentes en Jesucristo, este fue un hecho verdadero, un hecho real, un hecho que ocurrió. Las Escrituras mismas dan fe de que muchos lo vieron y hay evidencias escritas de que esto realmente ocurrió. Así que, hermanos, pues la resurrección es un hecho histórico verdadero. Y es que en la palabra del Señor también hay muchas fiestas que el Señor ordenó. El Señor le ordenó a Moisés allá en Levítico capítulo 23 celebrar muchas fiestas. Y hay algunas enumeradas, ¿sí? Como la celebración del día de reposo y la santa convocación a Dios, la fiesta de la Pascua, la fiesta de las primicias, la fiesta de las semanas, la fiesta de las trompetas. Eso está ahí en ese capítulo número 23 de Levítico. Entonces nuestro Dios, dice un cantante muy famoso, lo menciona y dice que nuestro Dios es un Dios fiestero. A Él le agrada que su pueblo esté alegre, esté contento, gozoso. A Él le agrada eso. Pero el evento importantísimo del que tratamos ahorita, como un día digno de celebrar, hermanos, es la resurrección. La resurrección de Jesús nos da la esperanza de que también resucitaremos y viviremos con Él. En la carta del capítulo que leímos, hermanos, al principio, en Romanos 6, del 8 al 10, dicen así estos versículos. Romanos 6, del 8 al 10, dice la palabra así: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Entonces, hermanos, la resurrección, al morir nosotros en Él, nos da la seguridad de que viviremos en su presencia en esta vida y por la eternidad. Así que jamás se volverá a morir Así que Jesús jamás volverá a morir. Él venció el pecado, aquí lo está mencionando. Y la resurrección de Jesús es la garantía, por la fe puesta en Él, de que nosotros también resucitaremos en aquel día con un cuerpo incorruptible. Ahora, hermanos, la resurrección de Jesús es muy relevante porque también es la promesa de una vida nueva para el presente. Es la promesa de una vida que cambia, que transforma. ¿Sí? Eso fue ayer y hoy y será siempre. ¿Sí? Ahora vemos en Romanos, ahí mismo, en el capítulo número 6, pero de los versículos del 11 al 13, hermanos, le voy a dar lectura a estos 3 versículos y dice la palabra del Señor ahí: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.
No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es la palabra del Señor, hermanos. La resurrección de Jesús entonces es en el creyente, en nosotros, hermanos, muerto al pecado y vivo para Dios en Cristo Jesús. ¿Sí? Nosotros, ¿sí?, muertos al pecado completamente, ¿sí? Pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, por lo cual el creyente de lo que era antes, ahora tiene vida nueva. Ya es otra persona, hermanos. Por lo cual debe tener una vida de santidad y de servicio a Dios. Una vida constante, una vida frecuente de buscar al Señor. Como dice el salmista en el Salmo 34, es un versículo que a mí me gusta mucho, hermanos. Y dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en nuestras bocas. Esa es la vida agradable a Dios que podemos presentar. Entonces, si creemos que Cristo ya no está en la tumba, ya no debemos seguir nosotros bajo el poder del pecado y la condena de muerte, porque así lo creemos, hermanos, ¿no? ¿Sí? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue real, fue un hecho que transformó la vida del ser humano, ¿sí? La resurrección de nuestro Señor Jesús, porque Él vivió aquí en la tierra, estaba aquí con nosotros, convivió con los discípulos, con mucha gente, nada más que no era como nosotros, ¿sí? Él era perfecto, hermanos. Entonces, nosotros, esa es una vida constante, como dice el salmista: hemos de bendecir su santo nombre y su alabanza ha de estar de continuo así en nuestras bocas. La resurrección de Jesús es mucho más que un día festivo, ¿sí? Es un día digno de celebrar a Cristo, a nuestro Dios, como el culto que tuvimos el día de hoy, ¿sí? Es una realidad transformadora en el crecimiento espiritual y viviendo también con la seguridad de que Él vive y también viviremos con Él. Esa es la resurrección, la seguridad y la confianza que nos da de que así como Él resucitó, así también Él nos resucitará en el día postrero, ¿sí? Con un cuerpo completamente incorruptible. Este cuerpo corruptible se acabará, ¿verdad? Entonces, por lo que jamás entonces, hermanos, debemos vivir presentando nuestros miembros al pecado. Eso lo mencionan los versículos que acabamos de leer. No debemos vivir presentando nuestros miembros al pecado, sino presentarnos a Dios como vivos de entre los muertos y nuestros miembros como instrumentos de justicia para su gloria. Entonces, hermanos, esto será una realidad
el celebrar ese día glorioso y victorioso, triunfante de nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros lo podemos afirmar así, porque Él es nuestro Señor y Salvador. ¿Sí? Entonces, es un día digno de celebrar, hermanos. Por eso, de manera general, en el mundo cristiano evangélico, por lo general, los cultos de adoración al Señor se celebran los domingos, hermanos, porque nosotros hemos creído firmemente en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y es el día que celebramos, ¿sí? Por la victoria de nuestro Señor Jesucristo en la resurrección. Por lo tanto, hermanos, es un día digno de celebrar. Es un día en el cual nuestra fiesta, como dice la palabra del Señor, nuestra fiesta solemne a nuestro Dios debe de ser una constante en nuestras vidas. Entonces, hermanos, pues quiera Dios, ahorita, el día de hoy, la clase fue pequeña, es una introducción al tema del libro que nos ocupa. Es la parte número 2, que se titula Predestinados para evangelizar. Vamos a orar a nuestro Dios, hermanos, para terminar la clase de formación cristiana del día de hoy. Y estemos atentos a su palabra, firmes de que el Señor Jesucristo resucitó y nosotros lo creemos así. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre, ¿cómo te agradecemos, oh Dios, de que hemos creído realmente, oh Dios, de que mandaste a tu Hijo, Padre, a esta tierra para redimirnos, Señor, de nuestro pecado? Y así, Señor, un día glorioso, Padre, como hoy, resucitó, oh Dios, de entre los muertos. Y ahora, Padre, está sentado, Señor, a la diestra, Padre, tuya, oh Padre Santo, y desde allí, Padre eterno, vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Por eso nosotros creemos, Padre, que viviremos eternamente con Él. Gracias, Señor, por tener nosotros este hermoso privilegio, oh Padre Santo, de que no lo vimos, pero creímos en la resurrección, oh Dios, de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. La victoria de Él también la gozamos nosotros. Padre, gracias, Señor, te damos por este día hermoso, Señor, el cual es un día digno de celebrar. Porque, Señor, tú eres, oh Dios todopoderoso, y a ti, Señor, sea toda la gloria, la honra y el poder. Gracias te damos, oh Padre celestial. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gracias, hermanos, por los que estuvieron con nosotros, y pues a partir de hoy y en los siguientes domingos estaremos ya transmitiendo la escuela de formación cristiana, esperando también que sea de bendición a sus vidas, y pues estén orando por nosotros, hermanos, por los ancianos y por un servidor, para que pues nos sigamos a ir preparando, y pues ahí también que estemos bien, ¿verdad? Agradezco a Dios que hasta ahorita todos nuestros hermanos ancianos del consistorio nos están apoyando, han estado bien de salud también, gracias a Dios por eso. Y pues muchas gracias, hermanos, Dios les bendiga grandemente y que pasen un bonito día.